Vamos a compartir una palabra que el Señor ha puesto para su iglesia en esta mañana, que hemos titulado Lo que pide el Señor. Y voy a leer en Miqueas capítulo 6, versos del 6 al 8. Miqueas capítulo 6, versos del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 ríos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi prevaricación, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide el Señor para esta nación en este día? Lo mismo que Él pide en su palabra para cada uno de nosotros. ¿Con qué me presentaré delante del Señor? ¿Con dinero? ¿Con objetos materiales? Me voy a presentar con una palabra delante de Él, con una adoración o una alabanza simple. Me presentaré delante de Él con sacrificios materiales. Dice, ¿se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 ríos de aceite? Animales, aceite. Daré mi primogénito por mi prevaricación, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Es decir, ¿con qué voy a comprar la gracia de Dios? Y la respuesta es esta. Te ha sido declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Voy a comenzar por la última parte, caminar humildemente ante tu Dios. Porque la humillación es lo primero que nosotros debemos presentarle al Señor, postración, inclinar nuestro rostro delante de Él, porque esta humillación, este caminar humildemente con Dios es la base para nosotros poder amar misericordia y hacer justicia. Porque es gracias a lo que Dios ha hecho que nosotros nos podemos comprometer plenamente a sanar el mundo que nos rodea mediante la misericordia y la justicia. Hoy nosotros vemos tantas personas que mediante un humanismo, un intelectualismo, quieren cambiar la sociedad, quieren eliminar los pobres de la tierra. Y Jesús dijo, los pobres siempre los tendrán ante ustedes, entre ustedes. Entonces, todos los esfuerzos humanos que pueda haber para erradicar la maldad, la carencia, la enfermedad en la tierra, son esfuerzos importantes porque Dios ha puesto habilidades, capacidades, inteligencia en el hombre, pero no son suficientes. Y hoy Dios está llamando a nuestra nación a que nosotros busquemos de la presencia de Él. Muchos se preguntarán, pero ¿cómo la presencia de Dios puede cambiar completamente el entorno a nuestro alrededor? Y es porque Él pone gracia cuando nosotros le buscamos y lo hacemos de corazón. ¿Y qué es la gracia? La gracia es favor inmerecido. Eso quiere decir que Dios pone donde no hay. Dios obra lo imposible. Dios suple las necesidades. Dios sana las enfermedades. Dios hace grandes obras cuando nosotros lo buscamos a Él. Y aquí está hablando
de una conexión entre la búsqueda de la presencia de Dios, entre ser portadores de la presencia misma de Dios y una conexión fe, obras. Una conexión entre caminar con Dios y atención al necesitado, compasión por el necesitado. Dios tiene toda gracia para nosotros, aunque nosotros seamos imperfectos. Dios tiene toda gracia para con nosotros, aunque nosotros seamos imperfectos y aunque nosotros no seamos perfectamente obedientes. Así es que si usted está pensando, es que yo no voy a alcanzar eso porque es que yo tengo muchas fallas o yo le fallo a Dios en demasiadas cosas, la presencia de Dios puede cambiar y transformar todo en nosotros. Cuando nosotros caminamos con Dios, Él nos da poder, Él nos da pasión para nosotros comprometernos plenamente. Él pone lo que nosotros necesitamos, el fundamento para todo lo que nosotros hacemos. Y vamos a explicar la diferencia entre gracia, justicia y misericordia, para que nosotros podamos entender qué pide el Señor hoy, porque aquí está hablando de que Él está pidiendo hacer justicia, no proclamar justicia, hacer justicia. Y está hablando de misericordia, pero amar misericordia y humillarse delante de ¿quién? Ante Dios. Es decir, Él está dando unos consejos para el hombre. Mira, esto es lo que yo pido de ti. Y voy a depositar una gracia especial si tú cumples con eso que yo te estoy diciendo. Es decir, que cuando nosotros tenemos la presencia de Dios en nosotros y cuando nosotros practicamos lo que Él nos pide, ponemos por obra lo que Él nos pide, hay todo un mundo de oportunidades que se nos abren. Todo un mundo de oportunidades se nos abren. Pero vamos a entender cómo es que funciona la gracia primero. Efesios 2, versos del 4 al 10. Dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Su gracia, su favor inmerecido y la bondad que ha tenido para con nosotros. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Quiere decir que no es las obras que nosotros hagamos las que nos van a dar salvación. Pero si tenemos verdaderamente fe en que Dios nos ha salvado, las obras nuestras dan testimonio de que la fe nos ha salvado. Es decir, que las obras que nosotros hacemos no nos dan a nosotros la entrada, la puerta para el cielo, sino la obra redentora de Jesús. Pero la prueba, la muestra, la demostración de que realmente la presencia de Dios está en nosotros, el amor de Dios está en nosotros, es si nosotros exhibimos frutos. Si mostramos a los demás lo que hay en nuestro interior con hechos, con obras, no solo con palabras. Y dice, esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Es decir, que si nos acercamos a Dios, entonces Él nos retribuye, dándonos vida eterna y el Espíritu Santo.
Y dice el verso 9, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Es decir, que la salvación no es por obras. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Es decir, que aunque la salvación no es por obra, pero el propósito de Dios para nosotros es que nosotros realicemos, practiquemos, pongamos buenas obras en ejecución, las cuales Dios preparó de antemano desde que nos creó para que vivamos de acuerdo con ellas. Y vamos a ir ahora a 1 Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos no es para nuestra gloria. Si ayudamos al pobre, si tenemos compasión por el necesitado, si le damos a los que necesiten algo, lo que tengamos, aunque le entreguemos el alma entera a nosotros, le entreguemos el cuerpo, si no lo hacemos con amor, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Y vamos a ver ahora Gálatas 2, verso 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿A qué se refiere la justificación? A la justicia de Dios aplicada a nosotros. Es decir, que si por justicia es, nosotros somos pecadores y estamos destinados a muerte. Pero por la gracia de Dios, nosotros tenemos salvación. Porque Dios tomó una decisión por el amor que Él nos tiene a nosotros de hacerse hombre y de entregarse en una cruz, morir por nuestros pecados para que su sangre nos dé el perdón y por su cuerpo nosotros poder tener entrada ahora abiertamente a la presencia de nuestro Dios. Entonces no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Diga, la fe de Jesucristo. Es decir, que no es lo que tú hagas lo que te salva, sino la fe en Jesucristo. Y entonces lo que tú haces, ¿qué mérito tiene? Nosotros tenemos coronas que Dios tiene reservadas para nosotros. Por eso será tema de otra prédica. Dios tiene reservado coronas para nosotros. Y esas coronas son premios. No perdemos la salvación y nos ganamos coronas por las obras que nosotros hacemos. Vamos al cielo, pero Dios nos da un trato especial porque Él nos premia, Él nos recompensa por lo que hagamos, por lo que hayamos nosotros hecho. Y dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, vamos ahora a leer en Gálatas 2:16, ahí lo leímos, en 2 Corintios 12:9. Estoy presentando diferentes versiones para que sea más entendible. La versión Reina Valera contemporánea, ahora la versión nueva versión internacional, NBI. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y vamos ahora a Romanos capítulo 3, verso 28, en versión Reina Valera. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Pero ahora vamos a ver la contrapartida
de Santiago, capítulo 2, versos del 17 al 19. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, que tiene que haber una conjugación entre fe y obra, entre la doctrina en que yo creo y la práctica. Entre la doctrina de la salvación y la obediencia a la palabra que Dios nos ha dejado a nosotros. Y vamos a ver en la misma carta de Santiago, en el capítulo 1, verso 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Es decir, que cuando nosotros nos creemos que porque sabemos mucha Biblia, podemos nosotros hacer diferente a lo que la Biblia dice y exhibimos una piedad, pero no damos el testimonio con nuestros hechos, estamos perdiendo el tiempo. Vamos a ir al verso 27 de Santiago 1. Dice, la religión pura y sin mancha, sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando nosotros asistimos al necesitado, a los presos, ayudamos al que está preso, ayudamos al pobre, al desvalido, a las viudas, a los niños huérfanos. Cuando nosotros asistimos y tenemos compasión por todo aquel que tenga alguna necesidad, ahí es donde se está probando que nosotros tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Cuando hay compasión, y eso se refiere a amar misericordia. Es decir, tener un corazón dispuesto para servir a los demás, para ayudar a los demás, para atender a aquellos que están en necesidad. Y vamos al capítulo 2, verso 10 de Santiago. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, es decir, que no la viole en nada, pero ofendiera en un solo punto, se hace culpable de todos. Ya no es inocente, ya es culpable. Y vamos al verso 13 y 14. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hablemos ahora de misericordia. Quiere decir que aunque nosotros por el pecado estamos condenados a padecer la maldición, la misericordia de Dios dispensada en Jesucristo es superior al juicio que nos viene cuando apelamos a Él. No sé si usted está entendiendo esto. Lo que significa que la misericordia de Dios es extendida para con nosotros. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. ¿Qué es misericordia? Que tú no tengas que pagar. Que tú no tengas que pagar la consecuencia de tu hecho, porque Dios te perdona y te libra de la consecuencia. Y ahí es donde cae la oración. Ahí está el poder de la oración. Esta es la teología de nosotros, los que hemos conocido el Espíritu Santo. Esta es la verdadera teología. Porque lo hemos conocido por práctica. ¡Wow! Pero no sabíamos. Creíamos como que esto era religión. Pero vemos que con una relación con el Espíritu Santo, Él responde nuestras oraciones. Y vemos la mano de Dios obrando. Y tú oras en la mañana
Y al ratito tú puedes ver inmediatamente la respuesta de Dios. Entonces hay poder en la oración. ¿Pero por qué? Porque apelamos a la misericordia de Dios. Si Dios nos deja abandonados, vamos a vivir como mortales, que vamos a estar en el círculo vicioso de las maldiciones. Pero por la misericordia de Dios somos librados de las consecuencias del pecado. En justicia nos corresponde, en justicia, pagar el precio de nuestra maldad. Pero por la misericordia de Dios somos librados. Y por su gracia tenemos nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Y ahora vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versos del 13 al 18. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Fíjese que aquí no está diciendo, en esto conocemos que estamos en Dios, en que nosotros hacemos obras y que esas obras justifican que tenemos fe en Él. No, esas obras tienen que ser bajo la guianza, bajo la dirección del Espíritu Santo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Verso 14. Y nosotros hemos visto, aquí no están hablando y hemos aprendido, no, hemos visto resultados y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Verso 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Si algún hermano separado, porque la religión nos llama hermanos separados, pero si algún hermano cristiano separado de la verdadera doctrina le dice a usted, ¿y dónde es que la Biblia dice que hay que confesar a Jesucristo para ser hijo de Dios? Ahí está. Ahí está. A Jesucristo no hay que confesarlo, dicen algunos teóricos doctrinales, que no hay que confesarlo. A Jesús hay que confesarlo. Y hay que creer en su nombre, porque esa es la fe. Para que Dios permanezca en nosotros y nosotros en Dios. Verso 16. Y nosotros hemos conocido. No, aquí no está hablando de que nosotros hemos oído. Lo que hemos oído lo hemos comprobado por un conocimiento, por una experiencia, por una práctica, por una vida, por un espíritu que se hace manifiesto en nosotros. Y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Por eso Él nos pide amar misericordia, porque la misericordia que Él tiene para con nosotros, Él quiere que la apliquemos con todo aquel que esté a nuestro alrededor. Verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Por qué el liderazgo cristiano falla tanto? ¿Por qué nos señalan tanto los errores? Porque nosotros buscamos nuestro reconocimiento, nuestra gloria. Queremos hacer las cosas por nuestro conocimiento, nuestra gran experiencia. Y no lo hacemos bajo la dirección del Espíritu Santo. Verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Quiere decir que ya nosotros podemos estar confiados que no importa lo que hayamos hecho, si estamos dispuestos a no volverlo a hacer, aceptamos nuestra condición, reconocemos
que le hemos fallado a Dios y establecemos un propósito de cambio, que es lo que se llama arrepentimiento, si hay arrepentimiento, entonces la misericordia de Dios se hace manifiesta en nuestra vida y no hay por qué temer. Porque el amor de Dios me da el perdón y ese perdón hace que el miedo desaparezca, que el temor, no haya temor a que qué va a pasar si yo me muero, qué va a ocurrir en mi vida si me quedo sin marido, qué va a ocurrir si mi pareja se muere, qué va a ocurrir, nada. Mi confianza está en el Señor. Mi confianza está en el Señor. Él tiene cuidado de mí. Si en Él confío, yo puedo caminar confiado, caminar en paz. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu, un poder, amor y dominio propio. Él nos ha dado algo completamente diferente. Ahora vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versos del 3 al 7. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Hablamos del conocimiento de Dios, ¿verdad? ¿Cómo nosotros sabemos si conocemos o no a Dios? Si guardamos sus mandamientos. Si usted está dispuesta a renunciar a lo que le gusta, a sus deseos y pasiones, a los deseos de poder, de gloria, de fama, si está dispuesto a morir a su yo, si está dispuesto a renunciar a sus gustos y deseos, a trasnocharse de noche por un hijo, a sacrificar el sueño porque su pareja tiene alguna situación. Si usted está dispuesto a dejar de comer algo que a usted le gusta para dárselo a otro, entonces realmente usted conoce quién es Dios, porque Dios no nos da conforme a como nosotros nos merecemos, sino que nos da más allá de lo que nosotros pensamos y entendemos. Verso 4. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Oiga lo que dice. El que dice no, yo conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso. ¿Y quién es el padre de mentira? Entonces está en la mano del diablo. Aunque se crea a sí mismo y se engañe a sí mismo, el amor de Dios no está en él y la verdad tampoco está en él. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Verso 7. Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Así de simple. Así de simple. Fíjese que hemos dicho qué es lo que pide el Señor. Y en el texto anterior, en Miqueas capítulo 6, antes del Señor presentar qué es lo que Él pide del pueblo, Él contiende con Israel. Miqueas 6, verso 1 dice, vamos a ponerlo en la versión contemporánea de Reina de Valera. Oigan ahora lo que dice el Señor, levántate, contiende frente a los montes y oigan los collados tu voz. Oigan montes y fuertes cimientos de la tierra el pleito del Señor, porque el Señor tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. Asimismo debemos nosotros hoy escuchar la voz del Señor. ¿Qué yo le he hecho a República Dominicana?
Todo el tiempo yo le he estado extendiendo mi mano y mi misericordia. Y dice, y te redimí de la casa de servidumbre y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Dios nos libró de que nosotros estemos bajo el yugo de la esclavitud de los paleros, de los que celebraron la independencia con una fiesta de palo. Nosotros lo celebramos con un trabucazo, haciendo alusión al Dios trino e indivisible. Pueblo mío, acuérdate ahora qué maquinaba Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozca la justicia de Jehová. Y vamos a escuchar en el capítulo 7, a partir del verso 1. Y voy a leer, porque con esto voy a terminar. Yo voy a ir leyendo y voy a ir explicando lo que el Señor le habló al pueblo de Israel en un momento donde había corrupción, donde había el pueblo le había dado la espalda a Dios, donde se había olvidado del Dios que lo había sacado de Egipto, de la esclavitud. Dice Miqueas 7, verso 1. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia. Vamos con esta versión. Ya no hay en el país gente misericordiosa. Ya no hay una sola persona honrada. Todos están a la espera de matar a otros. Todos le tienden la trampa a su prójimo. Cualquier coincidencia con la campaña electoral, no la apliquen a República Dominicana. Verso 3. Para colmo de su maldad, los gobernantes extorsionan y los jueces dictan sentencia a cambios de sobornos. Los poderosos no disimulan sus malos deseos, sino que los confirman. El mejor de ellos es peor que un espino. El más recto es más torcido que una zarza. Pero ya viene el día de su castigo, el día que anunciaron sus vigilantes, y entonces se verán confundidos. Verso 5. No creas pues en tus amigos, ni confíes en tus gobernantes. Ten cuidado de la que duerme a tu lado y no abras la boca. Verso 7. No, verso 6. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se rebela contra la madre y la nuera contra la suegra, y todo el mundo tiene al enemigo dentro de su propia casa, traicionándose uno con otros. Una sociedad descompuesta donde no hay misericordia, esa es la forma de actuar. Yo por mi parte pondré la mirada en el Señor. Porque esta es la clave. Yo por mi parte pondré la mirada en el Señor y esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios habrá de escucharme. Verso 8. Tu enemiga mía, no te alegres de mí. Aunque he caído, habré de levantarme. Aunque ahora viva yo en tinieblas, el Señor es mi luz. Hay esperanza en medio de la crisis. Verso 9. El pecado contra el Señor, he pecado contra el Señor y soportaré su ira hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Y Él me sacará a la luz y veré su justicia. Verso 10. Wow, el Señor nos está hablando. Tu enemiga mía lo verás y quedarás cubierta de vergüenza. Tú solías decirme, ¿dónde está el Señor tu Dios? Pues con mis propios ojos he de ver cuando seas pisoteada como el lomo de las calles. Lo que le estén diciendo, ¿y dónde es que está el Dios de ustedes? Que dicen ustedes que es un Dios de poder y que está vivo. Verso 11. Jerusalén, viene el día en que tus murallas serán reconstruidas y en ese día se extenderán tus límites. Verso 12. En ese día vendrán a ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, desde las ciudades fortificadas hasta el río y de mar a mar y de monte a monte. Y el país será destruido por causa de sus habitantes y por el fruto de sus obras. Oye, cuídense porque van a pagar las consecuencias de lo mal hecho que están haciendo delante de mí. Verso 14. Señor, guía con tu cayado a tu pueblo.
al rebaño de tu propiedad, que vaga solo en la montaña, y llévalo a un campo fértil. Permítele buscar pastos en Basán y en Galaad, como en los días de antaño. Muéstrale tus maravillas, como el día que lo sacaste de Egipto. Verso 16. Cuando las naciones vean tu poderío, quedarán en vergüenza. Se llevarán la mano a la boca y se taparán. Se asombrarán. Verso 17. Lamerán el polvo como las culebras, como las serpientes de la tierra, y temblarán de miedo en sus escondites. Amedrentados ante tu presencia, Señor y Dios nuestro, se volverán a ti. Eso esperamos, que esta nación se vuelva a Dios. Verso 18. ¿Qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos han recibido palabra en esta mañana? Hoy es un día especial para nosotros los dominicanos. Y la iglesia se levanta hoy para pedirle al Señor que tenga misericordia de su pueblo. Y vamos a hacerlo en humillación. Porque si el pueblo se humilla, está dispuesto a apartarse de los malos caminos, a convertirse de corazón, entonces Dios escucha desde los cielos y perdona nuestros pecados y sana la tierra. Levanta tus manos. Oh Señor, hoy es un día que solo por tu gracia, por tu favor y tu misericordia, nosotros podemos levantar manos. Solo por tu misericordia nosotros podemos confiar, Señor, que a pesar de todo lo que hemos hecho mal como dominicanos, tú eres un Dios de misericordia. Y tú no miras, Señor, nuestros delitos, nuestras imperfecciones. Tú no miras nuestras incapacidades, sino que el amor tuyo es mayor que los juicios. Con manos levantadas, Señor, tu pueblo clama hoy. Señor, que no hayan revueltas, que no haya violencia, que no haya derramamiento de sangre, que se acaten los resultados de las elecciones, cualquiera que sea un ejercicio democrático, que nuestra nación pueda levantar manos de victoria, que todos nosotros podamos proclamar, Señor, que tú has estado con nosotros y que has sido bueno. Aún queda tiempo para que si hay candidatos que no estén escogidos por ti, Señor, tú cambies. Tú cambies los deseos del corazón. Y si están alineados a tu voluntad, Señor, lo que queremos es que lo que tú hayas decidido en los cielos sea lo que nosotros recibamos. Y que tú nos extiendas, Señor, tu misericordia. Extiéndenos, Señor, tu misericordia. Que tu justicia, Señor, prevalezca. Que tu justicia prevalezca. Con manos levantadas, clamamos al Dios del cielo.
Clamamos al Dios del cielo. Bendícenos, Señor. Guárdanos. Protégenos. Extiéndenos tu misericordia. Alza tu mano poderosa sobre nosotros y concédenos paz. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti misericordia. Que el Señor alce su mano sobre ti y te conceda su paz desde ahora y para siempre.